Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro 1-2-3 con el Evangelio. Hoy día, miércoles 19 de octubre de 2022, nos encontramos en la 29ª semana del tiempo ordinario, año par, ciclo C. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos en Cristo, hemos estado compartiendo la palabra de Dios en relación al llamado, al servicio a Dios, al envío de Dios, y cómo el Señor nos va enseñando qué debemos llevar, qué debemos hacer, qué palabras debemos decir al llegar a un lugar. Por ejemplo, ayer se nos decía que pues diéramos la paz a donde quiera que lleguemos. El día de hoy el primer punto pues lo he llamado el llamado y el envío. Hay que prepararse, ¿verdad? Hay que estar preparados, hay que saber y conocer la profesión de fe que tenemos, pues que en este caso somos cristianos católicos, y el texto nos presenta a un administrador. Hay uno que pues digamos que es atento a la palabra, es fiel a los compromisos que adquiere, es responsable, y tenemos al otro que hace pues todo lo contrario a lo que ha sido llamado, pues a cumplir con sus responsabilidades. Y bueno, esto de alguna manera lo llevamos a el cumplimiento de cada uno de nosotros en cuanto a ese llamado y envío que nos ha hecho el Señor. Y como bien dice el texto, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. De manera que tenemos este compromiso de responder al llamado y el envío al Señor para ayudarlo, ¿verdad? Para contribuir con Él a preparar su segunda venida. El segundo punto es compartir la gracia. Bueno, esa gracia recibida, ese llamado recibido, hay que compartirlo con todas las personas que nos rodean, aun cuando algunas personas se muestren no dispuestas ante las cosas del Señor. Y muchas veces es porque nosotros no compartimos, porque desconocemos nuestra fe y desconocemos la Sagrada Escritura. Nos vamos a comprometer con el Señor en la medida de nuestra cercanía y conocimiento de Dios. En ese orden de ideas, pues nosotros comunicaremos esa gracia recibida. Ahora bien, esto nos lleva a un tercer punto de reflexión el día de hoy, que lo he llamado la exigencia del Señor. Y con esto hay que prestar mucha atención y tener mucho cuidado, sobre todo con aquellas personas que tienen otras creencias, tienen otras religiones, adoran al demonio, son todas las que el demonio les presenta, son falsos, son mentirosos, son tramposos, tienen ansias de poder. Y dice la palabra de Dios lo siguiente:
A la hora menos inesperada llegará su amo, en este caso el Señor Jesús, y los castigará severamente y les hará correr la misma suerte de los desleales. Se refiere a todas aquellas personas que no han hecho la voluntad del Señor y que ya han sido evangelizados, han escuchado la palabra de Dios y se mantienen aún adorando a Satanás, rindiéndole culto. Y dice la palabra que al conocerla, pues recibirán castigo. La palabra dice que aquellas personas que ya conocen la voluntad de Dios, en este caso dice de su amo, se refiere a Dios, no haya preparado ni hecho lo que debe, va a recibir muchos azotes. Y el mensaje de Jesús es un mensaje universal, es para todos los pueblos, como dice Mateo 28:19, vayan por todo el mundo a predicar la buena noticia. El que escucha la voz del Señor está atento de su vocación y seguimiento. No tiene miedo en cuanto al juicio y su venida, a diferencia del que está distante y claramente definido ante cualquier otra creencia, como te comentaba, contraria a la fe cristiana. Por otro lado, también el texto destaca que todos somos administradores, es decir, Dios hace toda su creación y nos da a nosotros la libertad para administrar todo lo que es su creación, y cada uno de nosotros poseemos también dones y talentos que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cada uno debe dar respuesta de esos dones y bienes recibidos y estar preparados y atender al llamado de Dios a ser fieles al único Dios verdadero. Oremos. Señor, el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos concedas la gracia de hacer siempre tu voluntad y estar atentos a tu palabra, a tu llamado y a tu envío. Amén. Que Dios te bendiga.